El mensaje de este día titula Tú escoges dónde pasar la eternidad. Vamos a continuar examinando el libro de los Hechos en el primer capítulo. Hoy, Dios mediante, estaremos finalizando este capítulo entendiendo exactamente cuál es el propósito de Dios para con la iglesia, con su iglesia, la iglesia que Él mismo ha comprado con su sangre preciosa. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros somos esa iglesia lavada, redimida por la sangre de Cristo Jesús. Una iglesia donde Cristo es el Señor, donde Él es la cabeza, donde Él es el dueño. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versos 15 al 20. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra así: uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Alcédama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Es un relato de la palabra del Señor impresionante de lo que aconteció aquel día. Pedro está delante de los hermanos, 120 hermanos están reunidos en el aposento alto y él está dirigiéndose en un mensaje hablando acerca de lo que aconteció con Judas, aquel hombre que decidió dónde pasar la eternidad. Por eso el título del mensaje es Tú escoges dónde pasar la eternidad. Judas escogió su propio destino, él escogió dónde pasar la eternidad, y tú también, y yo también, y cada uno de nosotros escogemos dónde queremos pasar la eternidad. Y Pedro está refiriéndose a lo que aconteció con Judas, nos refiere a lo que el Espíritu Santo habló a través de David. Y precisamente la palabra está en Salmo 109, verso 8. A esta palabra hacía referencia el apóstol Pedro aquel día cuando estaba reunido junto a los hermanos, junto a 120 en aquel aposento alto. Dice la Escritura así: que sus años de vida se reduzcan y que otro se quede con su oficio. Dios había diseñado un plan para él. Dios lo había llamado, pero él decidió tomar un camino diferente. Entonces, aquí el Espíritu Santo a través del salmista dice que otro se quede con su oficio. Y Salmo 69, 25 dice que sea destruido su campamento y no haya en sus tiendas quien las habite. Recordemos, allá estaban reunidos en el aposento alto 120 creyentes. Eran únicamente 120 creyentes. ¿Pueden imaginarse comenzar un movimiento mundial con solamente 120? ¿No serán insuficientes 120 para empezar un movimiento que impacte al mundo entero? Y no eran superhombres o supermujeres, no eran supercristianos, eran gente como nosotros. Muchas veces al vernos pocos, tal vez nos desalentamos por no tener una iglesia de multitudes, por no ser aquella iglesia donde entren y salgan miles de personas. Sin embargo, aquel día estaban 120 reunidos en aquel lugar. Ellos eran pequeños en cantidad, pero eran grandes en poder, porque el poder del Espíritu Santo vendría, los empoderaría y ellos establecerían la obra que Dios había diseñado desde un principio. Recordemos que en 30 años aquellos 120 se multiplicaron, se convirtieron en millones y conquistaron incluso a la misma Roma. Llegaron hasta la misma capital del imperio, hasta Roma, con el mensaje del Evangelio. El Evangelio se esparció por todos lados. El Evangelio creció, el Evangelio avanzó, el Evangelio corrió como las aguas, que nadie podía detenerlas. Pero corrió porque había un pueblo dispuesto a caminar en esa voluntad de Dios, en ese pueblo que realmente anhelaba la presencia de Dios, en ese pueblo, en esos hombres y mujeres que buscaban ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando viene el poder del Espíritu Santo veremos cómo esas personas, cómo esos hombres y mujeres son transformados y empiezan a ser en testigos de Jesucristo. Tuvieron un comienzo pequeño, pero lograron realmente un gran impacto, un gran resultado, porque ellos dejaron que el Espíritu Santo llevara a cabo la obra a través de sus vidas. Y es que no se trata de nosotros, se trata de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a ganar almas para Cristo? No se trata de nosotros. Eso no significa que nosotros no tenemos que salir a predicar. Significa que el Espíritu Santo es el que obra, es el que habla a través de tus labios.
Es el Espíritu Santo el que está obrando, es el Espíritu Santo el que está tocando aquel corazón, el Espíritu Santo el que está poniendo una convicción de juicio, de pecado, de juicio y de justicia, como dice la palabra del Señor. Tú solamente eres un instrumento por el cual el poder de Dios va a estar fluyendo. Pero para este punto, viendo el contexto de estos discípulos que fueron enviados por Jesús desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, ellos tuvieron obediencia y tuvieron sumisión. Y esto es realmente importante para nosotros como creyentes, la obediencia y la sumisión al Espíritu Santo. Si no tenemos obediencia, si no hay sumisión en nuestras vidas al Espíritu Santo, no seremos instrumentos de Dios. Seremos simplemente gente que camina, seremos gente que venga, que calienta los asientos los domingos de pronto y nuestra vida parece que no tiene sentido. Caminamos, vivimos, no hay sentido, no hay gozo en nuestras vidas, no hay propósito en nuestras vidas. Algún momento nos preguntamos, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué vivo? Estoy fastidiado de mi propia vida. Eso puede acontecer cuando una persona realmente no está caminando en el poder del Espíritu Santo, no está fluyendo conforme al propósito, no es obediente ni es sumiso al Espíritu Santo. Pero si tú eres un creyente que eres obediente y sumiso al Espíritu Santo, tu vida realmente va a ser una vida usada por el Señor de manera poderosa. Tus días van a pasar y tú querrás que los días se puedan multiplicar en horas, por lo menos en minutos. Señor, este día me faltó el tiempo para hacer tu obra. Este día me faltó el tiempo para establecer la obra que tú quieres que yo haga. Entonces tu vida sí tendrá sentido, entonces tu vida sí tendrá un enfoque. Es importante realmente dar nuestro corazón delante del Señor, amados. Yo a los 16 años conocí al Señor. Desde ese tiempo me metí completamente en la búsqueda del Señor, de la palabra del Señor. Muchos de los jóvenes, aquel tiempo, contemporáneos míos, jóvenes de 16, 17 años, estaban en otras cosas, pero yo estaba enfocado en las cosas del Señor. Mis amigos me decían, Marco, ¿no quieres ir al cine esta tarde? Lo siento, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Qué haces? Estoy ocupado en las cosas del Señor. Tengo muchas cosas que hacer y la verdad que mi vida pasó. 16 años tenía en aquel entonces, ahora 48, bueno, hagan un poco de matemáticas. Pero mi vida pasó, transcurrió y fue una vida muy ocupada y para la gloria del Señor ocupada en las cosas del Señor. No tenía tiempo para muchas cosas. Cosas obviamente que no son productivas, ¿verdad? Cosas que llevan a muchos jóvenes a la tentación. Los jóvenes no saben qué hacer con su tiempo y están perdidos y están enfocados en cosas que realmente no son nada significativas para sus vidas, nada productivas. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo. Hay mucho tiempo para el ocio, pero mi vida transcurría y transcurría muy rápido porque no tenía tiempo. Estaba enfocado realmente en la obra del Señor, obviamente los estudios universitarios y todo lo que implicaba el trabajo y no había tiempo. Vale decir, una vez más reitero, no había tiempo para las cosas malas. No había tiempo para pensar en las cosas que en la mayoría de los jóvenes, ¿no es cierto?, está enfocado en las cosas de este mundo. Pero sí había tiempo para Dios, sí había tiempo para buscar las cosas del Señor. Y eso es realmente importante para nuestras vidas, amados hermanos. Este día simplemente les doy un pequeño testimonio de cómo nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, cómo tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, cómo tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que vaya obrando a través de nuestras vidas. Y transcurrirá el tiempo. Imagínense, 48 años desde los 16 que conocí al Señor. ¿Cuántos años más mi vida va a ser productiva para el Señor? El tiempo pasa rápido. Ayer era un adolescente, ahora ya tengo que pensar qué va a pasar más adelante. Así es la vida, fugaz. ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? ¿Cómo está Dios usando tu vida en este tiempo? ¿Cómo estás tú más bien permitiéndole al Señor usar tu vida? ¿Estás tan enfocado en las cosas de este mundo? ¿O realmente le estás permitiendo a Dios obrar? Cuando estemos allá en el cielo, ¿qué es lo que vamos a ver de nuestras obras, de las que hayamos hecho por nuestro paso en este mundo? Somos simplemente peregrinos y pasajeros, estamos simplemente de tránsito en este mundo. Tenemos una visa sellada por el Señor y esa visa es transitoria. No somos residentes permanentes de este mundo, sino solamente somos pasajeros. Tenemos una visa como de turista, ¿verdad? No es permanente. Y eso somos en este mundo, no somos permanentes, sino simplemente estamos de paso. Por eso tenemos que poner nuestros ojos realmente en Cristo Jesús. Y allí está Pedro. En su mensaje hizo referencia también a la trágica muerte de Judas y propuso en este caso la búsqueda de su reemplazante. Pedro les explica, según este contexto bíblico, les lleva a la Escritura qué es lo que tenía que acontecer, por qué aconteció lo que aconteció. Me imagino que muchos discípulos aquel día estaban un poco desconcertados. ¿Por qué? Pero si no era uno de los nuestros, si caminaba con nosotros, ¿qué pasó con Judas? Y es bueno cuando hay interrogantes ir a la Escritura. Y Pedro saca la Escritura. Hermanos, no estén desconsolados, no estén desorientados.
es importante que vayamos a la Escritura, y la Escritura dice que esto iba a acontecer. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, les dijo Pedro aquel día. Quedaron 11. Había que hacer algo. Había una palabra que ellos recordaban en Mateo capítulo 19, verso 28, cuando Jesús les dijo: de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Allí estaba el mensaje del Señor, lo tenían en su corazón. Pero no éramos 12, no teníamos que ser 12 sentados allí en los tronos que Dios ha establecido, y ahora quedamos 11. ¿Qué hacemos? Nos falta uno. ¿Cuántos nos faltan aquí? Nos faltan muchos, ¿verdad? Y verdaderamente estamos orando por todos los que faltan cada domingo. Y tenemos que seguir orando por los que eran nuestros, pero no están con nosotros. Y aquel día están con esa misma inquietud, nos falta uno. Jesús les había dicho a sus discípulos que se sentarían en 12 tronos y ellos estaban preocupados porque solo habían quedado ahora 11. El verso 17 dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro está haciendo referencia a Judas. Dice, era contado con nosotros. Vale decir, era uno de los 12. Y tenía parte en este ministerio. Dios lo había llamado a este ministerio. Judas había recibido esa designación divina, una responsabilidad divina para ejercitar un ministerio. Sin embargo, ¿qué hizo con esa responsabilidad? Ahí está la advertencia. Por eso les digo, cada uno de nosotros somos responsables con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tú tal vez dices, no, yo no tengo un ministerio apostólico, no soy llamado a ser pastor, pero Dios te ha llamado a ser su hijo. Dios te ha llamado a ser su testigo. Vale decir, tú tienes que testificar acerca de Jesucristo todos los días de tu vida. Tienes que estar anunciando al mundo, por lo menos el contexto en el que vives, tú tienes que anunciar acerca del Evangelio de Jesucristo. A eso el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y el punto es, ¿qué estamos haciendo con esa designación divina? Judas fue llamado por el Señor para esta responsabilidad. Mucha gente se pregunta a propósito de Judas, ¿fue salvo o no fue salvo, pastor? ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Bueno, vamos a ir al contexto de la palabra. La respuesta obviamente es no, porque no creyó en Jesucristo. La Biblia dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, así haya recibido una asignación divina, ¿no es cierto? El que no creyere será condenado. Muchos son los llamados. Dios está llamándonos a todos. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero cómo tú respondes es una situación diferente. Y en eso estamos, obviamente, examinando este contexto bíblico para ver que este hombre no respondió de la manera que tenía que responder. Y sigamos con el contexto escritural. Dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 64, cuando Jesús se refiere sobre este tema, dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo entregaría. Jesús sabe los corazones, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él dice, hay algunos de ustedes que no creen. Yo no quisiera ser uno de esos que no le cree al Señor. No es que no creamos en Dios, todos creemos en Dios, ¿sí o no? Y aún la gente que no es creyente también le cree a Dios, vale decir, cree en Dios, no le cree a Dios, sino cree en Dios. Pero el punto aquí, claro, central es, ¿tú le crees realmente al Señor? ¿Le crees a Él? ¿Estás viviendo como dices que realmente le crees? Porque nosotros, si le creemos de verdad, vamos a vivir según su palabra. Aquí el Señor sabía quiénes creían y quiénes no. Y Él sabía, por supuesto, quién la iba a entregar. Obviamente iba a ser un incrédulo el que lo iba a entregar. Porque si alguien creyese en el Señor con todo su corazón, no haría tal cosa. Y Jesús sabía. ¿Quién fue el que lo traicionó? Judas, ¿verdad? Judas, aquel que nunca creyó. Y sigamos con el contexto escritural si todavía hasta este momento tienen alguna duda. En Juan capítulo 6, versos 70 y 71, Jesús está hablando aquí. Dice, Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Wow, aquí Jesús es todavía más explícito. Uno de los 12, ¿qué era? Un diablo. ¿Y qué significa diablo? Significa adversario. Uno de los 12 era adversario de Jesús. Un adversario obviamente no va a creer en Jesús. Era adversario, era enemigo de Jesús. Pero obviamente tenía una muy buena máscara. Y todos los días que caminaba, los otros 11 pensaban que este era de los nuestros. Si caminó con nosotros, pensábamos que era de los nuestros.
fingió muy bien en ser cristiano. Tuvo una actuación brillante. Y así estamos muchos en la iglesia, simplemente poniéndonos una buena máscara de cristianos. Actuamos muy bien, pero realmente no estamos creyendo en el Señor. No estamos viviendo como decimos, no estamos viviendo de acuerdo a la palabra que decimos creer. Entonces aquí hay una gran diferencia, amados hermanos, y es el punto donde nosotros realmente tenemos que este día despojarnos de todas nuestras máscaras y tenemos que rendirnos delante del Señor para que Dios haga su obra genuina en nuestras vidas. No podemos vivir con máscaras, tenemos que ser genuinos delante del Señor. No podemos ser, entre comillas, cristianos, pero al mismo tiempo ser adversarios de Jesús. Y Jesús sabía que Judas nunca había creído, que nunca se había convertido, que estaba todos los días en la iglesia, pero nunca se había convertido. De esas personas hay muchas en la iglesia. Pueden pasar años de años, pueden ser incluso pastores o líderes, pero que nunca han creído verdaderamente o nunca se han convertido, pero están allí, conocen mucho tal vez de la Escritura, puede ser. Y él estaba metido allí y claramente la palabra dice que su interés era el dinero. Desde el principio él estaba metido. ¿Por qué? Por el dinero. Ahora, obviamente cada persona tiene diferentes motivaciones de por qué está metido, por qué está entre nosotros, pero realmente no cree en el Señor. Amados, el dinero era el motivo por el que este hombre, en este caso Judas, vivía y finalmente por el que vendió a Jesús. Él traicionó a Jesús por dinero. Judas fue contado con los discípulos y tenía parte en este ministerio, pero él nunca fue real, nunca fue un creyente. Yo sé que muchos de nosotros a veces nos confundimos, pero si este hermano cantaba tan divino, o predicaba tan bonito, oraba tan maravilloso, ¿qué pasó? El fruto que nosotros tenemos que manifestar es un fruto interno. A veces podemos, como Judas me imagino, oraba muy bonito, tal vez predicaba, enseñaba, hacía muchas cosas que nosotros decimos, wow, este es realmente un cristiano, pero no había creído genuinamente en Jesucristo. Pero ¿saben cuál es la situación más trágica de la vida de Judas? Es que Judas pudo haber sido un discípulo verdadero de Jesucristo. Él pudo haber sido un verdadero discípulo de Jesús, tenía la oportunidad de entregarle su vida. Jesús durante todo ese pasaje del tiempo de su caminata, durante 3 años aproximadamente, estuvo advirtiéndole fielmente la palabra del Señor. Esa palabra que compartía con todos sus discípulos era una palabra también específica para Judas. A lo largo de su vida allí estaba advirtiéndole y advirtiéndole, pero él nunca se volvió a Jesús. Es triste, hay mucha gente que está en la iglesia semana tras semana, mes tras mes, año tras año, está escuchando la palabra del Señor, pero nunca decide entregarle su vida a Jesucristo. Esto es realmente algo trágico, que no te acontezca lo de Judas, que vengas domingo a domingo, Jesús dándote la oportunidad de que le entregues tu vida. ¿Y qué haces? ¿Qué decisión tomas? Por eso la decisión es tuya. Tú decides la eternidad que realmente deseas, si con Cristo o lejos de Él. En Mateo capítulo 26, versos 24 y 25 dice así la Escritura: a decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de Él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: ¿soy yo maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Qué descaro, ¿verdad? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Judas supo todo lo que podía saber acerca de Jesucristo. Judas conoció la verdad. Al igual que los otros 11, él escuchó las palabras de Jesucristo. Y el problema de muchas personas no es que no conocen la palabra del Señor. El problema es la dureza de su corazón. Conocen la palabra, escucharon todo lo que tenían que escuchar, pero no están dispuestos a rendirle su vida a Jesucristo. Eso es lo más trágico, es lo más triste, eso es realmente algo que me parte el corazón a mí. Como esta persona tanto tiempo está en la iglesia, tanto tiempo viene a la iglesia, pero hasta ahora no es capaz de realmente creerle al Señor Jesucristo. Aquí estamos con una situación bastante complicada y Jesús dijo: habría sido mucho mejor para él que nunca habría nacido. Le hubiera sido mejor no nacer que, conociendo la verdad, traicionar al Maestro. Y eso también va para nosotros, amados. La peor condenación
es para aquel que, conociendo la palabra de Dios, decide no creer en Jesucristo. Eso es algo realmente trágico. Este día abramos nuestro corazón al Señor, no vivamos simplemente vidas religiosas. No hay una cosa más trágica que conocer la palabra del Señor y no creerle a Él. Eso es lo terrible, eso es realmente lo doloroso, lo incomprensible al mismo tiempo. Cualquier persona que vive a la luz del Evangelio de Jesucristo y se aleja de esa luz trae sobre sí misma más bien la condenación. Eso es terrible. No seamos gente de corazón endurecido. Este es un tiempo en el que el Señor está hablándonos, Dios está martillando nuestros corazones con su palabra. No endurezcamos nuestros corazones, abramos nuestro corazón al Señor, abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Y cuando les estoy diciendo abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, estoy hablando acerca de que esa palabra debe actuar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos conscientes de las cosas que estamos haciendo mal. Y Santiago dice que tú eres pecador doblemente si conoces la verdad y no practicas la verdad que conoces. Y eso es, como les digo, lo trágico. Conocemos, sí conocemos, pero vivimos esa palabra que conocemos. No estamos viviendo. Allí estamos acarreando condenación. Conocer la verdad y alejarse de ella es pecar deliberadamente. Y eso significa que ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Qué más va a hacer Cristo? ¿Va a venir otra vez al mundo? ¿Va a morir otra vez? No. Si tú no crees en Él, si tú no aceptas, no recibes ese sacrificio, no te apoderas de Él y no vives en obediencia a la palabra del Señor, no hay nada más que Cristo pueda hacer por ti. Y en Hebreos capítulo 10, verso 29 dice así: ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? ¿Qué mayor castigo? Por eso alguna vez les decía, sería mejor que nunca usted hubiese venido a la iglesia, nunca se hubiese acercado a los pies del Señor, que venir a la iglesia y acercarse a los pies del Señor y no vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Saben qué? El juicio para los incrédulos allá afuera va a ser más suave que para el que ha escuchado el mensaje del Evangelio y no vive de acuerdo a ese Evangelio. Judas se fue. Judas decidió simplemente no creerle al Señor. Se fue él y llegó Matías. Y este fue un cumplimiento de la profecía. Ya el Señor había dicho, tenía que buscarse un reemplazante. Sigamos en Hechos, avancemos los siguientes versículos, del 21 al 26. Así dice la palabra: se hace necesario que de aquellos más bien que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en el que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de la resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Aquí nos está hablando acerca de cómo fue esa sucesión, cómo fue esa elección del número 12, aquel puesto vacante que había dejado Judas. Y el sucesor de Judas tenía que ser uno que había estado desde el principio, dice, desde el bautismo de Jesucristo, aquel que también había visto a ese cuerpo resucitado de Jesús y había visto la ascensión de Jesús. Ese tenía que ser el requisito para que alguien pueda tomar el apostolado. Amén. Importante, ¿verdad? Y dice el verso 23, y señalaron a dos. Bueno, aquí tenemos dos candidatos. Estos dos estuvieron con Jesús desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión. Caminaron estos con Jesús. Vieron el cuerpo glorificado de Jesús. Fueron testigos del cuerpo glorificado de Jesús. Entonces tenemos a José y a Matías. Ahora, no sabemos nada de ninguno de los dos porque la Escritura no los menciona. Si vamos a tratar de estudiar quiénes eran estos hombres, no hay nada, no hay ninguna referencia.
Yo sé que muchos de ustedes tal vez se sienten así en la iglesia, ¿verdad? Mi nombre no es mencionado para nada, ¿no? Hacen tal vez muchas actividades, bueno, quienes pueden trabajar en estas áreas, a todos mencionan menos a mí. Y algunos se sienten mal, ¿verdad? Algunos tan mal que se sienten que hasta se van de la iglesia, no, y a mí no me mencionen. Pero en este caso escritural vemos a estos dos hombres de los que no dice nada la Biblia. Algunas veces Dios escoge a personas que ni siquiera son conocidas o sobresalientes ante los ojos de los demás. Que los demás no te conozcan no es problema. Amén. Pero tú sí tienes que ser conocido por Dios. Dios tiene que conocer tu corazón. Dios tiene que conocer la disposición de tu corazón para servirle a Él. No importa si no eres conocido por los demás hermanos en este lugar o en cualquier lugar. Pero sí tienes que ser conocido por Dios como alguien que le busca, como alguien que le alaba con un corazón genuino, como alguien que le alaba con un corazón sincero, como alguien que realmente está en la presencia del Señor. De hecho, muchos pueden ser conocidos por otras personas, pero no son conocidos por Dios. Y tenemos que buscar con prioridad ser conocidos por Dios. ¿Y cómo? Solamente si somos amigos del Señor. ¿Y cómo ser amigos del Señor? Si pasamos tiempo en su presencia. Así es como vamos a ser considerados o conocidos como amigos del Señor. Amén. Eso es lo más importante. Ahora sí puedes sonreír. Qué bueno. Hechos capítulo 1, verso 24 dice: y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién conoce todos los corazones? El Señor conoce nuestros corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. ¿Dónde se fue Judas? ¿Dónde se fue Judas? A donde le correspondía. Wow. Uno va a donde le corresponde. Es así. Eso es lo que va a acontecer. Tú te irás cuando mueras al lugar que te corresponde. Amén. Y yo también. No les estoy apuntando con un dedo a ustedes. Eso también va para mí. Cada uno de nosotros vamos a ir al lugar que nos corresponde. Ahora, ¿cuál es el lugar que nos corresponde? Tú y yo sabemos delante de la presencia del Señor cómo estamos delante de Él, ¿verdad? El infierno es el lugar que le corresponde a la gente que decide no creer en Jesús. El infierno es el lugar que le corresponde a aquellas personas que deciden no recibir el perdón de sus pecados como un regalo de la gracia del Señor. Es el lugar que le corresponde. Y ese es el lugar que este hombre llamado Judas eligió. Y se fue, dice, al lugar a donde le correspondía. ¿Y cómo es el infierno? Obviamente, el infierno es un lugar de castigo. ¿Y qué tipo de castigo? Es de tormento. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Es eterno. Es un tormento eterno. ¿Quién en su juicio cabal podría tomar una determinación de decir: ¿saben qué? No voy a creer en Jesús, yo prefiero ir a este lugar llamado infierno? ¿Quién, conociendo realmente la verdad de la palabra del Señor, podría tomar una determinación así, amados? Pero el infierno es el lugar de castigo donde la gente va por su propia decisión. Es aquel lugar donde la gente va por su propia elección. Ellos mismos deciden, cada uno decide dónde ir. Y mucha gente simplemente decide ir a este lugar, así como Judas decidió ir a este lugar. Judas se fue al infierno porque él escogió ir allá. Y la gente que se pierde por multitudes, que muere todos los días sin Cristo, y mucha gente de esa, conociendo la verdad de la palabra del Señor, es simplemente porque deciden ir a este lugar de tormento y no recibir la gracia y el perdón de Dios. Esto es trágico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sacrificio o cuánto sacrificio tenemos que hacer para obtener el regalo del perdón? Nada. Ya les dije, es un regalo, es un regalo de la gracia del Señor. Pero simplemente por la soberbia de los corazones, las personas se van perdiendo. Todo hombre tiene un lugar en la eternidad como resultado de su propia elección. Todo hombre, toda mujer, toda persona tiene un lugar en la eternidad como resultado de su propia elección. Esta es tu elección, no es de nadie más. Tú decides, tú eliges. Cada uno decide
¿Qué va a hacer con la gracia de Jesucristo? ¿Qué es lo que va a hacer con la palabra que este mismo día está recibiendo? Cada uno elige, cada uno va a decidir. O lo tomas o lo desechas. ¿Saben qué? No me interesa ese mensaje del pastor. Y puedes desecharlo. O puedes tomarlo. No como un mensaje del pastor, sino como el mensaje de quien verdaderamente viene, como el mensaje de Dios que estamos compartiendo este día. Amén. Verso 26. Hechos 1:26 dice: y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Ahora, nunca nosotros podemos levantar una acusación en contra de esta situación, ¿verdad? ¿Cómo así que echaron la suerte? ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, fue un líder, un apóstol por suerte. Y a veces nosotros también podemos levantar ciertas acusaciones contra muchos líderes, pastores de iglesias, misioneros. Y la verdad que ninguno de nosotros somos llamados a levantar un dedo acusador contra ningún pastor. Amén. A menos de que estemos frente a otros testigos. Pero no podemos nosotros acusar a un pastor, un anciano de la iglesia. Nunca debemos denigrar a ninguno de los ministros que Dios ha escogido. ¿Cómo? Él sabe cómo. ¿Por qué o para qué? Él sabe. Dios sabe. Entonces, mejor para nosotros es simplemente estar con la boca callada y no levantar acusaciones de esta naturaleza. Es importante, esto es realmente muy sabio. Muchas veces podemos estar en desacuerdo con muchos de estos pastores, pero mejor es callar la boca. Amén. Que Dios sabrá lo que hará. Y este pastor, ¿no es cierto?, dará un día, y de hecho lo va a hacer, va a dar cuentas a Dios. Más bien, lo que nos corresponde es orar por ese pastor. Y aprovecho el paréntesis para decir, oren por mí. Amén. Oren. Oren porque realmente necesito que oren. Y es más, les suplico que oren por mí, porque tengo una gran responsabilidad delante del Señor de presentarles el mensaje que Dios quiere que les presente. Y yo sé que están tal vez en desacuerdo con muchas cosas de las que hago, pero en lugar de juzgar, oren, oren. Y yo también estoy en desacuerdo en muchas cosas que ustedes hacen. ¿Qué hago? Oro. ¿Para qué? Para que Dios transforme sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer conmigo? También. Así como transforma las vidas de ustedes, también Dios va a hacer esa misma obra en mi corazón. Y es por eso importante que nosotros oremos los unos por los otros. O sea, no nos juzguemos, pero que estemos orando los unos por los otros. No hay lugar para la crítica de una persona que ha sido llamada por Dios a un ministerio. No hablas en contra de un ungido de Dios. Eso es muy peligroso. Eso puede traer condenación a tu vida. Simplemente sé sabio. Y los sabios en este caso cierran la boca. Matías fue elegido. ¿Cuál fue el método de la elección de Matías? Bueno, ¿qué dice la palabra? Echaron suertes. Unos bolos, algo así. Echaron suertes. Oh, no, diré algo así como una apuesta. Echaron suertes. ¿Qué es lo que aconteció? No son apuestas, no eran apuestas. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento había determinado que su voluntad fuera identificada mediante estas manifestaciones físicas. Ahí estaba. Algunas veces Dios hablaba a través de la boca de un profeta, pero otras veces ellos echaban suertes. Era un mecanismo de saber qué es lo que Dios quería. Entonces, si los discípulos son guiados por Dios, uno dirá, ¿por qué ellos echaron suerte para elegir a este nuevo discípulo o apóstol de Jesucristo, sucesor de Judas? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Por qué? Recordemos que era una costumbre usada en Israel cuando la gente no sabía qué hacer. Cuando estaban ante un gran problema, ¿qué hacemos? Echaban suertes. Tal vez el mecanismo, obviamente, de lo que significa echar suertes es diferente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando ellos hacían esta práctica pensaban que era la manera bíblica de hacerlo.
Vayamos a 1 Samuel, simplemente para darles un versículo como referencia de lo que esto significaba en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes, pero solamente voy a referirme a uno por el tiempo. 1 Samuel capítulo 14, verso 41, dice: entonces Saúl le dijo al Señor: concédenos un sorteo perfecto. ¿Por qué estaba orando Saúl? Un sorteo. ¿Y qué sorteo? Echar suerte, ¿verdad? Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre. Bueno, el contexto aquí rápidamente: está Saúl frente al pueblo. Él hizo un juramento a todo el pueblo, juramentar al pueblo de que nadie iba a llevar un bocado de pan o de ninguna comida, ningún alimento a su boca hasta que el pueblo de Israel extermine a sus enemigos. Entonces, eso es lo que ellos se propusieron. Estaban en una tremenda batalla ante los filisteos y justo en esa cita no estaba Jonatán, su hijo. No había escuchado aquella juramentación que David les hizo a todo el pueblo, a todo ese ejército más bien. Entonces, aconteció lo que tenía que acontecer. Dios les dio una tremenda victoria aquel día. El pueblo fue derrotado, el pueblo al que Israel estaba atacando fue derrotado. Y en ese paso victorioso, Saúl ve adentrándose en las montañas unas colmenas que estaban destilando tanta miel que era, wow, dice, tan visual, ¿no es cierto? Tan atractiva que simplemente extiende su espada y con la punta extrae algo de miel para comer y fortalecerse. Y lo hace. Entonces, por esta situación, estaba ante el peligro de la muerte, porque su propio padre había juramentado al pueblo: si a alguien llevaba un alimento a la boca, ciertamente morirá. Entonces echaron suertes. ¿Quién fue el que hizo un acto de desobediencia en este caso, en esta juramentación? Ellos dos se pusieron a un lado y el ejército al otro lado, el pueblo al otro lado, y la suerte, dice, cayó sobre ellos. Y entre ellos tuvieron que hacer otra vez otra asignación de suerte, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dice: Jonatán, hijo, confiesa, ¿qué es lo que hiciste? Y dice: sí, eso es lo que hice, el relato de comerse la miel. Entonces, ¿qué hago? Yo he juramentado delante de Dios, tienes que morir. Eso es lo que hicimos, una juramentación delante de Dios, y no puedo fallar a mi palabra, aunque seas mi hijo, tú tienes que morir. Y aquel día el pueblo se levantó y dijo: ¿cómo va a morir este hombre? Si él nos llevó, nos condujo hacia la victoria. Y además él no escuchó el mensaje. Todos habían escuchado excepto él. Entonces la vida de Jonatán fue libre aquel día de la muerte. La sentencia que cayó sobre él, un edicto de su propio padre. Pero así eran los asuntos de la suerte. Si hubieran ellos esperado un poco ahora, tal vez hubieran visto claramente al que Dios había escogido para reemplazar a Judas. Si solamente hubiesen tenido un poco de paciencia. Volvamos al relato de Hechos en la elección. Una elección para nosotros es que no debemos apurarnos, ¿verdad? Una lección básica de vida es: no nos apuremos en buscar la voluntad de Dios. Cuando estamos buscándola, no nos apresuremos a tomar una determinación. A veces decimos: Dios, háblame por favor, muéstrame tu voluntad, pero a los 5 minutos ya estamos tomando una decisión totalmente diferente a la que Dios realmente quiere mostrarnos. Hacemos una oración fugaz, 2 minutos de oración y ya, Señor, ya, muéstrame tu voluntad. ¿No? Tenemos que pasar tiempo, tenemos que ser pacientes realmente para buscar la voluntad del Señor. Recordemos que aquí los discípulos están también bajo el antiguo pacto. ¿Por qué echaron suertes? Porque ellos seguían bajo el pacto antiguo. Estamos en el Nuevo Testamento, sí, pero hasta este punto estos hombres siguen viviendo conforme a la ley del antiguo pacto. Todavía no ha empezado el nuevo pacto. Todavía no vino Pentecostés, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo.
Veremos en Hechos capítulo 2. Ellos están en los últimos instantes de la vida del antiguo pacto. Entonces están obrando conforme lo establecía la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Y qué establecía? Pues en este caso, cuando no había un profeta, ellos tenían que echar suertes. Entonces, no levantemos un dedo acusador en contra de estos discípulos de por qué echaron suertes en lugar de consultar al Señor directamente. Amén. ¿Cuál es la razón? Porque estos discípulos seguían bajo el pacto antiguo, antes del inicio del nuevo pacto, antes del nacimiento de la iglesia. Hasta este momento todavía no nació la iglesia, pero estamos a pocos instantes de ese nacimiento. Cuando nace la iglesia, cuando empieza el nuevo pacto, cuando surge la iglesia de Cristo, en Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo es investido sobre estos hombres, 120 que estaban reunidos. Allí empieza la iglesia, allí termina el viejo pacto y empieza el nuevo pacto. Entonces fue el último acto dispensacional. O sea, luego nunca vamos a oír nosotros en el Nuevo Testamento de que se vuelvan a echar suertes. Y había muchas decisiones importantes que tenían que tomar y que hacían a partir del nuevo pacto cuando nace la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre las vidas de los creyentes. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Ahora sí pueden buscar al Espíritu Santo. Ahora sí pueden orar y el Espíritu Santo les daba respuesta de qué es lo que tenían que hacer. Recordemos, había una misión importante. ¿A quiénes enviamos? Necesitamos un misionero en Kenia. ¿Qué hacemos? ¿A quién enviamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Echamos suertes ahora o vamos a orar para que el Espíritu Santo nos diga, oh, ahí están mis hermanos, esta pareja, ellos son los llamados para ir a la misión de Kenia? ¿Alguien se apunta, por cierto? Pero si el Señor lo dice, si el Señor nos manda, iremos. ¿De dónde recibimos nuestra dirección en este tiempo, en el nuevo pacto que estamos viviendo? Lo recibimos directamente del Espíritu Santo. Amén. Ya no hay más suertes. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo tenemos la dirección del Espíritu Santo. Y la palabra lo dice claramente en Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando dice, ojo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Había venido hasta este punto de la elección de Matías? Todavía no, todavía no. Estamos a pocos instantes de que venga el Espíritu Santo. Entonces, por eso les digo, ellos todavía están viviendo bajo el antiguo pacto. En esta época, amados, sin el Espíritu Santo morando en ellos, Dios les movió de esta manera a obrar según la palabra del Señor. Esas maneras físicas, visuales, que revelaban la voluntad del Señor. Es por eso que actuaron de esta manera. Espero que realmente entiendan ustedes lo que implica la sumisión a la palabra del Señor. Estos hombres, estos discípulos del Señor, no han recibido todavía el poder del Espíritu Santo viniendo sobre sus vidas, morando en ellos. Entonces, ¿qué hicieron? En sumisión a la palabra, actuaron conforme a la palabra. ¿Qué es lo que Pedro dijo? Vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo habló a través de David. Y él anunció lo que iba a acontecer, y es así como ellos obraron conforme a la palabra del Señor. Yo sé que hay muchas personas o muchas corrientes teológicas que de pronto lanzan muchas piedras acusadoras contra la acción de los discípulos, pero ellos no están haciendo más ni menos simplemente que actuar de acuerdo a la palabra y de acuerdo al tiempo que estaban viviendo. Amén. Hay un mensaje importante, sin embargo, en todo esto. Y volvamos a lo que pasó con Judas. La palabra dice que él fue a su propio lugar. Este día simplemente quiero dejarles con ese pensamiento. ¿Cuál es tu propio lugar? ¿Cuál es el lugar que tú estás escogiendo este día? Dios te ha dado muchas oportunidades. Dios ha estado hablando a tu corazón. Pero cada uno de nosotros, cuando muramos y dejemos este mundo, iremos a nuestro propio lugar. Tenemos un lugar propio. ¿Cuál es tu lugar? Jesús ha dicho claramente para aquellos que creen en Él con todo su corazón que iba a preparar un lugar, una morada en los cielos, para luego venir en su segunda venida y llevar a su iglesia, llevar a sus santos. ¿Para qué nos va a llevar? Para presentarnos
esa morada que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Tenemos un lugar. Si tú realmente has creído con todo tu corazón en el Señor Jesucristo, tú tienes esa morada preparada por el Señor, tienes tu lugar. Pero si hasta este día tú no decidiste creer en Jesús con todo tu corazón, también tienes tu propio lugar. Y lamentablemente ese lugar se llama infierno. Es un lugar de tormento, es un tormento eterno, que simplemente escogen las personas que deciden no creer en Jesús. ¿Cómo está tu corazón este día? ¿Cómo está? Estamos ante el espejo de la palabra del Señor. Yo creo que no podemos dejar pasar una oportunidad tan maravillosa como para realmente rendirle nuestra vida a Jesús. Y quiero pedirles por favor que se pongan en pie. Y si tú hasta este punto no le has rendido tu vida a Jesús, no estoy diciendo que no vienes a la iglesia. Yo sé que sí, vienes a la iglesia. No digo que no es que estés alabando al Señor, sí, te veo alabando al Señor. No digo que no estés orando, también te veo orar. Pero el punto aquí es si tú le has creído al Señor, si tú realmente crees con todo tu corazón en Jesús. Judas era tan parecido a los otros 11 discípulos en su forma de ser, de hablar, pero en lo íntimo de su corazón este hombre no había creído en Jesús. No lo hizo jamás. Solamente Dios sabe qué es lo que está aconteciendo en lo íntimo de tu corazón y tú también sabes. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos da testimonio a cada uno de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te da un testimonio de que eres un hijo de Dios. Pero si no has creído en Jesús con todo tu corazón, tu conciencia te dice que no eres un hijo de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón ese medidor que se llama conciencia. En cada hombre Dios ha depositado eso que llamamos conciencia. Una voz interna que le dice a uno lo que está aconteciendo en su propia vida. Esa voz de nuestra conciencia un día nosotros nos llevó hasta Cristo, nos condujo hacia Cristo. Y allí es donde el Espíritu Santo obró en nuestros corazones e hizo la obra de transformación en nuestra vida, formación en nuestra vida, formación en nuestra vida.